Si desea dejar de fumar y está realmente motivado, primero le recomendamos que pida cita en el centro de salud, donde cuentan con un taller desde hace varios años, donde le aconsejarán, según su caso, cuáles son las pautas para seguir paso a paso el éxito en su propósito. Con el paso del tiempo y viendo las dificultades de los pacientes para dejar esta adicción, desde el centro de salud han cambiado también el proceso para hacer más fácil este tránsito. Hemos cambiado un poco la manera de trabajar que se hacía antes. Antes era un poco en la consulta, alguien te decía que fumaba y había tenido un problema de salud y se metía un poco de miedo, se asustaba de lo malo que era el tabaco y demás. Entonces ahora la estrategia que seguimos es que tanto en consulta médica como en consulta de enfermería preguntas a la gente si fuma o no fuma y en el momento dado pues le aconseja o si se ha planteado alguna vez dejar de fumar. Simplemente le dejas caer la pregunta si se lo ha planteado y si se lo ha planteado pues ya intentas ofrecerle algún tipo de ayuda, o bien grupal o bien individual. Yo la que más recomiendo son los talleres grupales, que lo hacemos los jueves por la tarde, cuando juntamos un grupito de 10, 15, 20 personas, nos reunimos durante un mes y medio, y en ese mes y medio pues vamos por un lado escuchando los problemas de cada uno, aconsejando cómo pueden ir reduciendo, estrategias individuales o grupales, y bueno, y también cuando hace falta pues recurrimos a lo mejor a algún tipo de apoyo de algún fármaco que puede ayudar un poquito, ¿no? Y suelen funcionar muy bien los grupos. Hay muchísima gente que se quita y luego hay gente que, bueno, que a lo mejor no consigue quitarse inmediatamente, pero con lo que aprende en el grupo pues le sirve para más adelante terminar de quitarse, ¿no? Y la experiencia es bastante positiva. En el centro de salud llevaremos unos 6, 7 años trabajando más intensamente, haciendo los grupos, haciendo incluso formación con los profesionales. La clave del éxito está en dos cosas: en que tú estés motivado, que tú realmente tengas ganas de dejarlo de fumar y que te sientas capaz de hacerlo. Entonces, la prueba de que la motivación es la clave está en las embarazadas. Las mujeres embarazadas dejan de fumar, aunque fumen 1 o 2 paquetes diarios. Y los 9 meses de embarazo no fuman nada porque tienen la motivación dentro. Y esa motivación les vale para dejar de fumar. Y ahí ni se plantean otro tipo de cuestiones, lo tienen muy claro, porque la motivación les lleva a dejar de fumar. Pues si tú consigues ese tipo de motivación en otros momentos de tu vida, pues eso es lo que te va a llevar a dejar de fumar. Aquí lo que vamos a trabajar es ayudarte a romper esas asociaciones que tienes hechas al tabaco, ¿no? Como si el tabaco, pues, a tu cervecita, a tu ocio, a tu ansiedad, y ver cómo eso realmente el tabaco no te ayuda, sino que el tabaco realmente es un tóxico que tú te metes ahí y hay otras maneras de afrontar ese tipo de situaciones, otras maneras de disfrutar la vida sin necesidad de recurrir al tabaco, ¿no? Muchas personas no deciden dejar de fumar ya que consideran que fuman poco, pero recuerde que no existe un nivel seguro de consumo de tabaco. Aunque otro de los motivos más importantes a la hora de esta decisión es el coger peso. Para evitar engordar hay que comer aquellos alimentos y platos que promueven el equilibrio entre grasas omega 6 y omega 3, manteniendo el organismo con los niveles de azúcar estables en sangre. Sí es cierto que el tabaco altera el metabolismo, y una persona comiendo exactamente lo mismo, fumando o no fumando, tu metabolismo puede hacer que peses 2 kilos más. O sea, realmente por lo que depende directamente del efecto de la nicotina, serían 2 kilos la variación que podría haber de peso. Lo que ocurre es que las personas que dejan de fumar a veces, sobre todo el periodo siguiente, donde están un poco más ansiosas, más nerviosas, porque estás cambiando un hábito y cuesta, ¿no?, algo que llevas a lo mejor 20 años haciendo y 20 veces al día, ese cambio te genera cierta ansiedad, cierto nerviosismo, y a veces eso hace que casi sin darte cuenta comas de otra manera, comas peor o comas con más ansiedad, y esto a veces lleva a aumentos de peso. Pero si tú eres capaz de controlar esa ansiedad y no comer más de lo que estás comiendo habitualmente, no tendrías por qué coger 2 kilos. Incluso la experiencia que yo tengo con la gente de los grupos es que cuando dejas de fumar entras como en una dinámica de salud de empezar a cuidarte, ¿no? Decir, bueno, pues igual que deja de fumar, pues voy a comer sano, voy a empezar a hacer ejercicio, y hay gente no solamente no coge peso, sino que además puede perder peso o incluso se encuentra mejor físicamente. Nosotros aconsejamos siempre, tanto para perder peso como
como hábito dietético el aumentar la ingesta de agua, el llevar una botellita de agua, porque en ese impulso que a veces tiene el fumador, ya por la inercia que tiene, pues el dar un buchito de agua te engaña un poco esa sensación que te lo pide la boca, y aparte el tragar agua alivia un poquito la ansiedad, ¿no? Ese gesto de tragar agua, ¿no? Por eso a veces la ansiedad la queremos calmar comiendo, ¿no? Porque el tragar parece que alivia la ansiedad. Los efectos negativos del consumo de tabaco cada vez son mayores, y mientras más años se es fumador, más aumenta el riesgo de sus efectos secundarios. Esta adicción es una de las más difíciles, pero no es imposible. Que el tabaco es malo para la salud se sabe desde los años 60, ya estaba estudiado, ¿no? Lo que pasa es que cada año nos sorprende más cómo influye más negativamente en más cosas, ¿no? Se sabe que tiene componentes cancerígenos, que va desde el alquitrán al amoníaco, a un montón de cosas que va, a veces aditivos que se le echan, a veces la propia combustión del tabaco, ¿no? Entonces, ya se sabe que un 30% de los cánceres están derivados del tabaco. Todo el mundo conoce el cáncer de pulmón, pero hay muchos tipos de cánceres que están derivados. Pero también cada vez se sabe más sobre la asociación entre el tabaco y el riesgo cardiovascular, los infartos, y la mayoría de los infartos en personas con menos de 45 años se da en fumadores. Lo que pasa es que también tenemos claro que la estrategia para ayudarle a la gente a dejar de fumar no tiene que ser el miedo, ¿eh? Yo creo que ya todo el mundo sabe que el tabaco es malo, que hace daño para la salud, por la nicotina, por el alquitrán, por el humo que se traga, y lo que estamos intentando es centrarnos más en lo que mejora la calidad de vida de las personas cuando dejan de fumar. Es muy adictivo, o sea, el tabaco está al nivel de que pueda tener la heroína o otras drogas, ¿no? Es una adicción, engancha mucho, pero la ventaja que tiene el tabaco es que, aun siendo una droga muy adictiva, no tanto por la parte física, sino por la parte psicológica, ¿no? Por esto que decíamos de las asociaciones, ¿no? que uno hace con el tabaco, el mono físico del tabaco es de los más llevaderos, o sea, de los más fáciles de superar. Es decir, en 15 días, a lo sumo 3-4 semanas, el mono físico desaparece. Realmente el fumador no recae porque el cuerpo te pida el cigarro. Es decir, ese mono es relativamente fácil de superar, ¿eh? Puede haber un par de días de, como la gente dice, que te pones muy nervioso, muy atacado, pero no siempre, ¿no? Y pasa rápido. Los beneficios son increíbles desde el primer día, y es lo primero que tenemos que ver cuando estamos en pleno proceso. Analice cuánto está mejorando día a día. De ese modo aumentará su fortaleza y le será más fácil seguir con el tratamiento. Desde el primer día los pulmones empiezan a limpiarse, con lo cual prácticamente en la primera semana la persona que deja de fumar ya nota que se ahoga menos, que respira mejor, que puede subir mejor la escalera. Que antes lo que pasa es que el fumador se acostumbra a la tos, se acostumbra a que te cuesta subir la escalera y lo conviertes en un hábito, pero en cuanto dejas de fumar, en la primera semana ya tienes esos beneficios. La tensión se regulariza al mes y luego, sobre todo, hay muchas cosas que se empiezan a recuperar, los olores, el gusto por las cosas, la piel se oxigena mucho mejor, hay mucho más rendimiento deportivo. A nivel sexual también, porque hay un tema, como afecta el tema vascular, pues también hay mucha relación entre la impotencia sexual y el fumar. Antes había un 40% de la población que fumaba, y a base del trabajo que se ha hecho y también de las leyes nuevas que salieron, se ha conseguido reducir bastante. Ya estamos por debajo del 30%, del 25%, pero ahora ha habido como un estancamiento, ¿no? Se consiguió un gran avance, ¿no? Que de hecho antes socialmente el tabaco pues estaba muy bien visto, y ahora el fumador casi tiene que andar escondiéndose para no molestar, ¿no? Pero estamos un poco estancados, ¿eh? Sobre todo porque se está quitando mucha gente, pero sigue enganchándose gente, ¿no? Ahí es donde tenemos todavía una piedra de toque importante, el conseguir que la gente, los chavales jóvenes, no se siga reenganchando, ¿no? Que es por donde se quita mucha gente, pero a la vez entra gente. Entonces ahí nos hemos estancado en un 20 y tantos % de gente que sigue fumando, que sigue siendo mucho, ¿no? O sea que estamos hablando de que 1 de cada 4 adultos sigue fumando. Me llamo Francisco Guzmán González y llevo sin fumar 10 meses. Hay un previo aviso, que es por tema de salud, lo que pasa es que te lo planteas después, no es el momento, nunca es el momento de dejarlo. Y realmente cuando tú te sientes preparado, te informas de que hay este tipo de charlas y talleres,
es cuando intenta, prueba, y la verdad que hasta el día de hoy me ha ido bien. Fácil no es, pero bueno, se ha roto, no problema ninguno. Y yo he ido, según decía Luis, del libro, lo que marcaba el libro, lo que hacía yo, desenganchar, desvincular tabaco con la conducción, con el café, con el cigarrito después de comer, o sea que poco a poco se ha ido quitando y sin problema, vamos. El amanecer y no tener la garraspera, la tos del fumador a la hora de andar, pues claro, lo que decía Luis, tú tienes que evitar o cambiar los hábitos de vida, ¿no? Entonces sustituye el tabaco por agua, por hacer deporte, y cuando me veo yo en mi caso, que hago cosas ahora que antes no hacía, a la hora de subir cuestas, a la hora de hacer algo de trote, yo antes era incapaz, me ahogaba, tenía que parar, pues eso es todo. Y si a esto le sumamos ya la parte económica, que está en último escalón, pero también influye, pues ya es lo más, vamos. Yo era una persona que yo no me podía encerrar en casa por la noche con 3 o 4 cigarros en el paquete, yo tenía que tener otro, por si. Y a lo mejor me fumaba uno de los 3, pero yo tenía que tener otro por si. Y esa ansiedad eso era todos los días. El paquete con menos de 3 cigarros, tenía que comprar otro, a la gasolinera, al vecino, donde fuera, yo tenía que tener tabaco para que no me faltara. Hola, me llamo Francisca María Vela Álvarez, llevo 2 meses sin fumar. El 28 de noviembre dejé de fumar. Yo he sido fumadora 23 años, incluso estando embarazada me reducí mucho, pero no dejé de fumar, que es muy fuerte, pero es la realidad. Y yo ha sido mi hijo, una promesa que yo le hice a mi hijo y ver la salud, que yo ya es que me hacía falta. Hombre, yo me sentía, pues, los resfriados eran constantes, mucha mucosidad. Yo he notado, pues, una resistencia física mejor, el olor, por ejemplo, en la casa, en el coche, en los olores, los sabores mucho más intensos. Mi niño muy contento. Y vamos, me pregunta, él sigue controlándome, me sigue preguntando, muy bien. Recomiendo que el que asista a los cursillos, pues que lo más importante es querer, que tú quieras, que tú pongas de tu parte. Luis ayuda mucho, los cursillos son bastante buenos, pero lo principal es querer de uno mismo. Yo me he quitado a la 3ª sección, al 3er jueves. Bueno, mi nombre es Lola Cárdenas Márquez, llevo 10 meses sin fumar y estoy bastante mejor que antes. Dejé el tabaco durante 15 años y a raíz de un problema que tuve, tenía 4 cigarros en el coche y me los fumé. ¿Y a partir de ahí ya? A partir de ahí ya seguí enganchada al tabaco y sin dejarlo y sin poder dejarlo, vaya. Que anteriormente, igual, al mismo nivel, no tenía límite. Yo no decía ni un cigarro, ni 2, ni 3, ni 5. Yo era los que tenía que fumarme, me los fumaba y me daba igual todo. Lo mismo que antes, resfriados, tos, mucosidad, siempre alterada, siempre nerviosa. Cuando no tenía un cigarro tenía un café, cuando no un café un cigarro, y siempre la misma historia. Vine al hospital y vi el cartel de que Luis iba a dar una charla, me puse en contacto con él y de ahí dije el primer día, cuando llegué al cursillo, el primer día estuve fumando. El segundo día dije, me levanté por la mañana, fumo un cigarro y dije, ya no fumo más, ya se acabó el tabaco. Y desde, vaya, fue al siguiente día de venir a la sesión, dejé de fumar. No me ha costado trabajo en el sentido de que también me lo notaba en mi salud, de que yo estaba una persona que había cogido kilos porque con la ansiedad y demás comía más de la cuenta. Y entonces ya era el tabaco, los kilos, en la salud mía. O dejaba el tabaco o dejaba mi salud que se fuera al garete. Y lo que hice fue dejar el tabaco. Me compré mucha ropa. Que antes no me la podía comprar, a raíz de tener tantos gastos en el tabaco. Ya han visto que es posible. Establezca metas para dejar de fumar a corto plazo y recompénsese cuando las logre. Todos los días ponga en un frasco el dinero que normalmente gasta en cigarrillos. Luego, compre algo que le guste.